¿Qué hora es? Es hora de conectarnos con Dios. Con nuestro siervo, Dr. Diego Luis Hurtado. Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Bendiciones. Esto es Conectados con Dios, para que vivas su palabra y las promesas se cumplan en tu vida. La promesa hoy la encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sí, amado. Esta es una promesa hecha por Dios al pueblo de Israel a través de un pacto con el rey Salomón. Tal vez te pregunta, ¿cómo así que yo soy del pueblo de Israel? En Efesios nos dice claramente, en Efesios capítulo 2, nos dice claramente que recuerden que antes estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios. Es decir, cuando Jesucristo va a la cruz, nos acerca al Padre, y mediante esa sangre de Cristo nosotros hacemos ya parte de esa red espiritual. Podemos ver en esta promesa 4 cosas. Repite conmigo, 4 cosas. Primero, que hay que entender que la primera condición dice es si te humillas. Segundo, si oras. Tercero, si me buscas. Y cuarto, si te conviertes de los malos caminos. Estos son pues 4 condiciones, y no es que sea una o la otra, tienen que ser las 4 condiciones para que Dios pueda sanar tu tierra. Humillarse es abatir el orgullo y altivez. Actualmente nuestra cultura promueve más lo que es la arrogancia, la soberbia, el querer hacer las cosas a nuestra manera. Es simplemente un acto de falta de humildad. La mayoría de las veces tenemos problemas. ¿Y qué hacemos? En vez de buscar a nuestro Padre poderoso, decidimos resolverlo con nuestras propias fuerzas, a nuestra manera. En vez de tener una actitud de humillación, de postrarnos y llevarle toda carga al Señor. Y así depositar toda nuestra ansiedad, preocupaciones, dudas, enfermedades, circunstancias difíciles. Él está ahí para ayudarte, hermano. Pero debes creer en su palabra, porque Dios tiene cuidado de nosotros. La segunda condición es si mi pueblo ora. Aquí lo que tienes que preguntarte es si estamos orando, si realmente estamos dedicando tiempo a presentar nuestras peticiones delante de Dios. Es bueno pensar si estamos teniendo esa buena comunicación con tu Padre, si hay intimidad con tu Padre Celestial. Recuerda que cuando ores debes hacerlo con amor y teniendo en cuenta 5 elementos que es importante que lo tengas en cuenta. Yo le he llamado el método AKC, simplemente para que te recuerdes. Acá se ora con efectividad, porque tus oraciones tienen que ser escuchadas por Dios y tiene que ver con la adoración. Cuando tú ores debes adorar, debes confesar y arrepentirte de tus pecados, debes hacer acción de gracia, es decir, dar gracias por todo lo que Dios te ha dado, y debes suplicar, que es pedir lo que necesitas del Padre, pero empezando por lo que necesitan los otros. Tú debes de ser el último en pedir, y lo último es esperar y escuchar la voz de Dios. La tercera dice, si mi pueblo me busca. Estamos viviendo tiempos en que la maldad se ha multiplicado. Hoy que estamos en tiempo de coronavirus, la gente está reflexionando, y es que el amor de muchos se ha enfriado. Vivimos en una época donde el egoísmo prevalece. El ser humano está buscando cómo crecer profesionalmente, adquirir mejor posición laboral, una prosperidad material y muchas otras cosas. Mas sin embargo, quiero que esté claro que ninguna de estas cosas son malas. Lo que está mal es que no le das el primer lugar a Dios. Es decir, lo primero son tus logros, y deberíamos primero darle el primer lugar a Dios. Y recuerda lo que dice la palabra: todo vendrá por añadidura. Y por último, de las 4 condiciones, es si mi pueblo abandona su mala conducta. ¿Estás dispuesto tú a abandonar tu mala conducta?
Dentro del pueblo de Dios falta hoy temor a Dios. Cometemos pecado y ni siquiera nos damos cuenta, como es la murmuración, el hablar mal de tus líderes de la iglesia, de nuestros compañeros de trabajo. Cometemos pecados de egoísmo, donde buscamos el beneficio personal. Y creemos que los pecados que solo Dios ve y juzga son los que es matar o robar. Pues el pecado no tiene denominación, el pecado es pecado, el chisme es pecado. Es igual a robar o matar. Ahora, como esto que hace esta bendita promesa es un llamado al arrepentimiento, el arrepentimiento es lo que nos lleva a aborrecer el pecado. Por lo tanto, el arrepentimiento nos lleva a asumir una nueva mentalidad, nuevos deseos y una nueva voluntad de agradar a Yahweh, nuestro Padre. No se trata únicamente de corregir algunos defectos de nuestra personalidad o de adquirir una nueva rutina religiosa. Es algo que tiene que ver con permitir que Dios asuma, que Dios asuma realmente todo el control de nuestra vida. En la parábola del hijo pródigo encontramos 3 claves para un verdadero arrepentimiento. Y esta parábola me encanta porque es un buen ejemplo bíblico de lo que es arrepentirse de verdad. Eso lo encuentras, para que lo busquen en tu Biblia, en Lucas 15. Está la historia en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24. El Señor comienza un relato presentando a su hijo rebelde que no quería sujetarse al orden familiar establecido por el padre. Este decidió irse, pero no sin antes recibir la herencia que le correspondía. Esto era sin duda una tremenda ofensa contra su padre. Lo lógico habría sido que el hijo recibiera su herencia una vez el padre hubiera muerto. Pero para ese joven era tal el desprecio que sentía por su padre, por lo que estaba viviendo, y eso que vivían bien. Era como si ya el padre estuviera muerto. Así que no dudó en exigir la parte de su herencia cuando el padre todavía estaba vivo. Una vez que el hijo recibió su herencia, ¿qué creen que hizo? La gastó desenfrenadamente, todo tipo de vicios y pecado, llegando inclusive a estar en una situación tan lamentable. Mientras tuvo dinero, no le faltaron los amigos, como siempre. Los amigos están ahí, pero después te dejan solo. Porque cuando terminó, no le quedó remedio más que irse. Miren lo que le pasó: irse a cuidar cerdos. Y para un judío, para un israelita, eso era una cosa tremenda. Tan triste era esa situación que llegó a tener envidia porque los cerdos comían mejor que él. Ya los cerdos lo miraban extraño, seguramente me va a querer quitar mi comida. Era una cosa complicada. Y estando en esa situación, dio el primer camino del arrepentimiento y empezó a reflexionar sobre su estado. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan. Y entonces es cuando por primera vez tuvo esa sensación de reconocer su pecado. Empezó a volver a su padre y a pedirle perdón. Él planeaba y decía esto: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya sabía que su pecado era contra Dios. Y planeaba decirle que ya no era digno de ser llamado hijo de él. En segundo lugar, este hombre empezó a sentir vergüenza y dolor por su pecado. Por eso, cuando se acercó al padre, rápidamente le dijo que no se sentía digno de ser llamado su hijo. Y en tercer lugar, tomó la decisión de salir de su vida pecaminosa, regresando a la casa del padre, donde sabía que de su forma de conducta tendría que ser radicalmente diferente. Ya no iba a seguir con esa vida de libertinaje. Cuando estuvo afuera, podemos ver claramente que un verdadero arrepentimiento incluye entonces 3 cosas: el intelecto, o sea, ese cambio de manera de pensar; las emociones, es decir, un cambio en la manera de sentir, sintió vergüenza; y la voluntad de cambio. Ya regresó a su padre y él no quería sentirse más avergonzado. Y en ese momento en que él expresa, que esto es muy importante, que él expresa su arrepentimiento, inmediatamente fue aceptado en el entorno familiar, fue aceptado por su padre. Pero no solo eso, su recibimiento fue con gran gozo y estuvo lleno de bendiciones. Es que de ninguna manera él no se podía haber imaginado, porque en esa época, cuando tú hacías algo de ofender a tu padre, podría ser apedreado, pero a él lo recibieron muy bien.
Ahora bien, si usted quiere arrepentirse de verdad y volver a la casa de su Padre, de Yahweh, para ser recibido con gozo, el primer paso es aceptar a Jesús que está tocando tu puerta. Para hacer esto, por favor, repite esta corta oración conmigo con todo tu corazón. Señor Jesús, dilo conmigo, por favor. Señor Jesús, hoy te abro las puertas de mi corazón. Reconozco que fuiste a la cruz por mis pecados, de los cuales me arrepiento y me dispongo a cambiar. Por eso confieso que tú eres mi Señor y suficiente Salvador. Y creo en mi corazón que Dios te resucitó de entre los muertos. Desde hoy me propongo a humillarme, a orar, a buscar tu rostro y abandonar mi mala conducta. Porque sé que así tú sanarás mi tierra y seré bendecido para bendecir. Amén, amén, amén. Ahora sigue conectado con Dios y recuerda, apreciado amigo, amiga que me escucha, no dejes que nada te robe el gozo. Shalom, shalom. Nos vemos en una próxima conexión con Dios. Dios siempre tiene el control.